Bueno, pues hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme. Un montón de gente que está hoy aquí, por lo visto, por el interés que provoca o que causa el tema que vamos a tratar el día de hoy. Voy a tratar de ser conciso, pero yo no sé si lo voy a lograr. De hecho, me preguntaron en Twitter, me preguntaron en algunos de los comentarios si iba yo a hacer algo sobre Venezuela. Y decía, no, no hay mucho que opinar, haré un comentario pequeño el jueves, ¿no? Pero la forma en que se desarrollaron las cosas eh, me hizo tomar la decisión pues de hacer esto el día de hoy con ustedes, va a ser muy breve, no es un streaming al uso, simplemente es un especial. Yo trato de ver los puntos que ya están establecidos y de tratarlos de definir. No pienso predecir el futuro, pero eso lo están haciendo quienes o creen que saben más de lo que saben o tienen intereses políticos y entonces necesitan predecir el futuro atendiendo a sus intereses políticos. El único interés político legítimo en este momento es el del bienestar, tranquilidad y derechos de los venezolanos, como lo ha sido siempre. Porque siempre aparece la geopolítica, dice, entonces la geopolítica se trata de la influencia de China, Rusia, Irán, Estados Unidos, y entonces en el equilibrio de las fuerzas políticas y militares, lo que tiene que pasar es esto, y los venezolanos mirando, ¿no? Ah, mira, somos peones. Y si algo ha hecho la democracia es lograr que los de abajo no seamos peones y que no asumamos la posición de peones. Y todos los que nos cuentan todas las historias geopolíticas que tienen parte de verdad, pero solo parte, lo que nos están diciendo es ustedes miren cómo los poderosos mueven ficha y aplauden. Y cuando no puedan aplaudir, pues entonces se callan. Muchas de las personas que han hablado desde que se produjo esto y desde antes incluso, con los ataques a las lanchas y todo esto de los que ya también hemos hablado aquí, tienen intereses evidentes, tienen intereses políticos, tienen intereses incluso de negocios algunos, ¿no? Tienen la necesidad de ser más o menos originales para que en su periódico o en su televisora o en su radio, pues no los echen y les digan, oye, no estás diciendo nada nuevo. Entonces se inventan cosas para ser originales. Tienen esa obligación. Y lo que hace esto es enrarecer el ambiente. Porque finalmente se puede decir cualquier cosa, se puede predecir cualquier cosa. Se puede jugar a la filosofía. Se puede supersimplificar la situación. Esto es el petróleo. Hombre, no, es un poco más complicado. No, esto es Rusia y China. No, es que es un poco más complicado que todo esto. Es parte de un fenómeno muy amplio, primero dentro de Estados Unidos y segundo a nivel mundial que lo estamos viviendo. Se puede imaginar o dejarse llevar por odios ideológicos, y ya hemos visto que lo han hecho los encargados del asunto, Fox News o La Base, por poner los dos extremos de la asnalidad del análisis interesado, ¿no? Del que, mira, yo tengo una posición política y entonces el mundo lo cojo y lo embuto en mi posición política y esa es la buena. Y yo me rehúso a jugar a eso. Yo tengo mi posición política, sí, por supuesto, pero yo voy a hablar de los hechos y de los datos. Y sobre todo voy a hablar de las explicaciones simples. Vamos a empezar, más bien. No tengo un guión preparado, tengo algunas notas que he estado tomando los últimos 2 días, pero vamos a las explicaciones simples y primero que nada la que nos ofrece los Estados Unidos. Y Estados Unidos nos ofrece la explicación del narcotráfico. El narcotráfico es el casus belli, digamos, el casus belli quiere decir el pretexto para la guerra que ha elegido Donald Trump. ¿Qué es un casus belli más flojo que las armas de destrucción masiva de Irak? Y miren, ustedes los que son jóvenes y no recuerdan el caso de Irak, se llegó a destrozar la carrera política de un general, ahora no me acuerdo de su nombre, de un general estadounidense, que fue a la ONU a tratarlos de convencer que había armas de destrucción masiva, cuando Mohamed El Baradei, que tenía la responsabilidad de la energía atómica, y los que tenían la responsabilidad de las armas de químicas, decían públicamente que no había armas de destrucción masiva en Irak.
George Bush se sostenía en el hecho de que, sobre todo durante la guerra Irak-Irán, hubo ataques químicos organizados por Saddam Hussein, ordenados por Saddam Hussein, con armas químicas que tenía Saddam Hussein y que sí tenía un programa nuclear como lo tiene ahora Irán. Y que no es deseable que tenga un programa nuclear nuevo nadie. Pero el mundo sabía, porque había una supervisión constante desde la guerra de Kuwait, de Irak con Kuwait. Había una supervisión constante de las capacidades bélicas de Irán, perdón, de Irak, y que además permitía que hubiera un apoyo económico para Irak, que casi todo se lo robaba Saddam Hussein, por supuesto, a cambio de que no desarrollara armas de destrucción masiva, armas prohibidas por las convenciones internacionales. Entonces, sabíamos que no las había y sin embargo sale por ahí Aznar, sí, yo estoy convencido, tenemos pruebas. Nunca las tuvo, nunca las mostró, siempre ha sido el tipo despreciable que es. Y sobre esas bases se lanzó la guerra de Irak con los resultados desastrosos que sabemos. La guerra de Irak la pedían muchos en la ultraderecha estadounidense desde antes. Había todo un proyecto, se llama el Proyecto Nacional, el Proyecto para el nuevo Siglo Americano, el Project for the New American Century, que se basaba en la guerra con Irak. Tomabas Irak y entonces te hacías con el petróleo, y con el petróleo se financiaba la reconstrucción de Irak y ponías un gobierno democrático y todo iba a ser muy bonito. No funciona. No funciona porque una vez que tiras un régimen, lo que viene después es imprevisible. Por eso todos los que están hablando hoy están yéndose fuera del tiesto. Bueno, el narcotráfico, el pretexto del narcotráfico ha llevado a la muerte de unas 120 personas en lanchas supuestamente antidrogas. Pero algunas de esas lanchas, pues por lo menos algunas de esas lanchas eran más bien de pescadores. Y la familia del pescador colombiano muerto en un bombardeo ha denunciado, y esto ocurría apenas el 6 de diciembre, hace menos de un mes, la familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques ordenados por Donald Trump denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y negó que el pescador transportara drogas, salvo que puedas considerar que ciertas especies que pueda pescar te puedan resultar malignas. Por supuesto, no se pueden llevar drogas en una lancha, por mucho que tenga 3 motores, de las costas de Venezuela a Estados Unidos. Es un embuste. Pero lo que realmente arruina el argumento de que lo que le preocupa a Estados Unidos es el tráfico de drogas, que bueno, sí le preocupa, pero no tanto como para esta acción. Obviamente a cualquiera le preocupa que en su país pase lo que pase. Es este señor. Este señor se llama Juan Orlando Hernández, del Partido Conservador, Partido Nacional Conservador de Honduras, que entre otras cosas demostró que recibió $1 millón del Chapo para proteger las rutas de drogas a través de Honduras, porque las rutas por tierra de Colombia hacia México y luego Estados Unidos pues pasan por Centroamérica, ¿no? Entonces, este señor recibió $1 millón del Chapo y luego su hermano ya había sido condenado a cadena perpetua en 2019 por narcotráfico. En 2022, este señor, que ya no era presidente de Honduras, fue detenido porque a lo largo de 18 años había permitido la entrada de 400 toneladas de cocaína. 400 toneladas, piensen ustedes lo que fue llevar una de las lanchitas contra las cuales Donald Trump lanzó barcos de guerra con cañones destinados a pegarles a otros barcos de guerra, a otros cruceros, a otras corbetas, qué sé yo, y lanchitas con 2 motores fuera a borda. 4.500 millones de dosis de cocaína son lo que significan 400 toneladas de cocaína. Durante 18 años este señor metió esa cantidad, o ayudó a meter esa cantidad de drogas a los Estados Unidos. Fue detenido en Estados Unidos, fue llevado a juicio y condenado a 45 años de cárcel. Hace unos días, Donald Trump lo perdonó porque, según Trump, fue víctima de una persecución política, como fueron los insurrectos del 6 de enero, y fue tratado de manera muy dura e injusta por el malvado Biden. Y el 28 de noviembre, precisamente al anunciar el perdón de este sujeto, Donald Trump anunció su apoyo a Asfura, el otro miembro del Partido Conservador,
hondureño que ganó las elecciones en Honduras con bastante escándalo, por cierto, como suele darse en estos casos. Es del mismo partido que este señor. Bueno, esta es la hoja de acusación contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, que sigue en Venezuela, sigue en Caracas, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia de Adela Flores de Maduro, es la esposa de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito, y Héctor Rustenford Guerrero Flores, también conocido como Niño Guerrero. Y fue un gran jurado que hizo esta acusación de narcotráfico durante 25 años. Los líderes de Venezuela han abusado de su posición de confianza pública y han corrompido las instituciones legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. ¿Es cierto o no es cierto? Pues no se sabe. Por los datos que ha habido en los últimos años, al parecer Maduro sí está implicado en el narcotráfico, es muy probable. Como es muy probable que las lanchas no tuvieran ninguna relación con él. Y por supuesto, lo que es más probable es que su detención no tuviera absolutamente nada que ver con esto. Es un pretexto que no se sostiene por ningún lado, porque, por otro lado, está el caso del expresidente de Honduras y está el caso de muchísimas otras personas que estando cerca de Trump no están perseguidas, mientras se persigue, por supuesto, al pequeño intermediario, al mediano intermediario en los Estados Unidos, al que se le vende esa droga que entra por la vía de los cárteles. Bueno, lo más estúpido que ustedes van a oír, y esto en México se oye constantemente, cada vez que pasa algo en México es una cortina de humo para tapar lo que había pasado antes. Entonces, cuando hay un escándalo, siempre pasa algo después, porque las cosas pasan así, ¿no? La historia no se detiene. Entonces, cuando ocurre algo, un escándalo en México y al día siguiente pasa otra cosa, siempre salen los genios. ¡Ah! Es una cortina de humo para que no te acuerdes de lo que pasó con el Chapo. No, pues que sí me acuerdo. No, pero es una cortina de humo para que no te acuerdes de las muertas de Juárez. Es que sí me acuerdo. Es que es una cortina de humo para que no te acuerdes del descarrilamiento o de la línea 12 del metro o de cualquier otra atrocidad cometida por un gobierno pripanista, pristapanista o moreno pripanista. No existen las cortinas de humo, no sirven mediáticamente, sobre todo en estos tiempos de internet. El pretexto, cada vez que oigan ustedes a alguien hablar de que esto es una cortina de humo, saben ustedes que no tiene puta idea de lo que está diciendo. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, pues viene la otra opción. La democracia en Venezuela, buscar la democracia en Venezuela. Pobrecitos, están bajo un régimen dictatorial desde hace más de 25 años, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos decidió finalmente que hay que inaugurar la democracia Miren, la democracia, Trump no le tiene ningún respeto a la democracia, entonces no me digan que Trump está promoviendo la democracia en ningún lugar del mundo porque no es creíble. Y no es creíble desde el momento mismo en que él está persiguiendo y destruyendo las instituciones democráticas de su propio país. Pero está sobre todo este hecho. Si le preocuparan los venezolanos, no estaría regresando venezolanos todavía. Esto es del 12 de noviembre de 2025. O sea, hace mes y medio todavía estaba regresando a Venezuela con un acuerdo con Maduro, porque para que tú puedas deportar a alguien a su país tiene que recibirlo. Cuando tu país no quiere recibirlo, entonces te mandan a los campos de concentración de Bukele, que es el dictador más cool del mundo, como se llama a sí mismo, te mandan a los campos de concentración en El Salvador, ¿no? No solo seguía deportando hasta hace un mes venezolanos, muchos de ellos refugiados, para entregarlos en las garras de Maduro, de su régimen, entregarlos a la cárcel, a la tortura que se sabe que ocurre, como por ejemplo con los 1,000 presos políticos que los venezolanos constantemente denuncian que hay en la cárcel del, ¿cómo se llama? El Helicoide, me parece. Bueno, no solo eso,
estaban por concluir, por ser ¿cómo se llama? Cancelados los tratos favorables a los venezolanos que huían por motivos políticos. Sir Trump estaba perfectamente dispuesto a regresar a los venezolanos que son refugiados por la persecución política del chavismo, regresarlos a Venezuela y que Maduro haga con ellos lo que quiera. No hay ninguna posibilidad de que aceptemos la idea de que quiere la democracia en Venezuela. Lo que sí hay son dos personas que sí tienen ideología, a diferencia de Donald Trump, pero que como tantos otros le siguen el juego a Donald Trump porque les permite llevar adelante su propia agenda y todo lo demás les importa un pito. De arriba a la izquierda es Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos e hijo de refugiados cubanos en Estados Unidos. Y el de abajo a la derecha es el señor Stephen Miller, el principal asesor racista de Donald Trump y quien ha promovido todas las acciones de ICE y todas las acciones de persecución contra inmigrantes y todas las acciones más radicales que tienen los Estados Unidos. A Trump le encanta. Ya fue asesor en el anterior mandato de Donald Trump. ¿Okay? Entonces tenemos a Miller, tenemos a Rubio. Marco Rubio ha sido un eterno defensor del cambio de régimen. Ahora hablamos de eso. El 29 de septiembre de 2025, el New York Times decía que el señor Rubio argumenta que el señor Maduro es un líder ilegítimo que patrocina o que vigila o se encarga de la exportación de drogas a los Estados Unidos, lo cual él dice presenta una amenaza inminente para Estados Unidos. Los expertos en narcotráfico te dicen que las drogas que salen por Venezuela salen generalmente hacia Barbados, o sea, hacia lugares desde donde se distribuyen hacia África y Europa fundamentalmente, porque las rutas para llegar a Estados Unidos pasan por México, ¿no? Una lanchita saliendo del puerto de la Guaira en Venezuela no va a llegar a Florida. Vamos. Pero bueno, hay una amenaza inminente. ¿Qué pasa? El señor Rubio evidentemente identifica a Maduro y a Chávez con el régimen castrista y, como la mayoría de los cubanos, tiene una reacción enormemente visceral en ese sentido. Yo tengo muy buenos amigos cubanos que se fueron de Cuba, muchos de ellos siendo gente de izquierda, porque gente de izquierda que estaba absolutamente harta de ver que aquello, lo de vamos a mejorar la vida del cubanito de a pie, no era cierto. Pero algunos se han pasado a una derecha tan brutal que están en contra de cualquiera que no empiece todos sus discursos diciendo que hay que acabar con el régimen en Cuba, que denuncie el régimen en Cuba. Con cualquier país que tenga cualquier trato comercial con Cuba, les parece que es su enemigo. Y es una posición de un radicalismo que yo, que soy enemigo del régimen cubano, que lo he denunciado aquí, que he tenido aquí cubanos que han denunciado por qué aquello tiene de izquierda lo que yo tengo, por supuesto, campeón de salto con pértiga en los Juegos Olímpicos de los últimos 20 años, no lleva a una radicalización tal que no se entiendan cosas como las relaciones internacionales, ¿no? Sobre todo de un país que de alguna manera está dentro del concierto internacional. Ese es Rubio. Stephen Miller, el 17 de diciembre, hace 3 semanas, se olvidó completamente del narcotráfico, del cambio de régimen, de la democracia en Venezuela y planteó el siguiente argumento. El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Es decir, si los venezolanos le dieron una concesión a los estadounidenses para que explotaran su petróleo, el petróleo ya es de los estadounidenses, es su riqueza y su propiedad. Estos bienes, y además que cuando algo es expropiado se paga. Esto nunca lo olvidemos. No es lo mismo requisar o embargar o robar que expropiar. Y lo que se expropia, por lo menos así es en la nomenclatura legal,
México, cuando expropió el petróleo, pagó todos los bienes, todos los territorios, todas las maquinarias, todo lo que se expropió de empresas estadounidenses, inglesas y holandesas en 1938. Pero dice Miller, estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas. Por supuesto, el 99% de los venezolanos que fueron a Estados Unidos no son ni asesinos, ni mercenarios, ni narcotraficantes, ni otra cosa que gente que quiere vivir un poco mejor y un poco más tranquila que en el país que ha sido destruido, entre otras cosas, también por Estados Unidos, pero y por otros muchos. Porque los inmigrantes de Estados Unidos, no lo olvidemos, muchas veces son resultado de las propias acciones de Estados Unidos en países donde no deberían estar metidos. Los refugiados sirios, los refugiados sirios básicamente por el apoyo de Rusia a Siria, pero refugiados afganos, refugiados iraquíes, son resultado de políticas de los países poderosos, digamos. Pero esto es lo que decía Stephen Miller. O sea, no lo estoy citando porque lo dijo en un periódico, es un tuit de él. El sudor, el ingenio y el trabajo de los estadounidenses crearon la industria venezolana. Entonces tenemos derecho a recuperarla. Se hizo un plan en la primavera del año pasado, cuando venían las elecciones en Honduras, y cuando se necesitaba tranquilizar a los extremistas MAGA y a los cubanos que tienen enorme influencia política, sobre todo los cubanos exiliados que tienen enorme influencia política en Florida, se hizo un plan de 3 objetivos en primavera de 2025, buscando paralizar a Maduro, legitimar el uso de la fuerza militar en contra de los cárteles y garantizar el acceso a las reservas de petróleo de Venezuela para las empresas estadounidenses. ¿Ven ustedes ahí democracia, cambio de régimen y todo eso que nos han contado? No, ¿verdad? Porque es exactamente el plan desarrollado en la primavera de 2025 que se ha puesto en marcha ahora. No me lo estoy inventando, esto lo han informado, esto lo informó en la primavera del año pasado el New York Times, de allí tengo el dato. Miren, a Trump le da exactamente igual la legalidad. Su idea, así como no le da igual la democracia, le da igual la ideología, salvo las creencias que tiene, como su racismo, su sexismo y su idea de que ser presidente de Estados Unidos lo faculta para hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera como presidente. Lo dijo en su primer mandato, y esto molestó a muchas personas que creen que efectivamente en Estados Unidos el presidente no puede hacer lo que quiera, porque teóricamente tiene los contrapesos legislativo y judicial. Ahora no los tiene. El legislativo lo ha ganado y lo puede perder, sí. Y la esperanza en gran medida es que lo pierda en las elecciones de mediados de este año, donde se renueva el legislativo. Pero también lo hizo nombrando a estos 3 jueces ultraderechistas o ultraconservadores, si les gusta a ustedes llamarles conservadores a los fascistas, a mí no me gusta, pero bueno. Y estos, con los que ya estaban y que ahora son mayoría los conservadores que los liberales en la Suprema Corte, hicieron una determinación, una sentencia según la cual el presidente de los Estados Unidos es completamente impune por lo que haga durante su presidencia. Es decir, no puede ser perseguido por ningún crimen, por ningún delito, el más horroroso que se puedan ustedes imaginar. No puede ser perseguido. Según ellos, sí actuó como presidente. Curiosamente ahora quieren atacar a Biden por lo que hizo como presidente, cosa que iría en contra de lo que decidió la Suprema Corte. Pero igual la Suprema Corte decide que esto solo se le aplica a Donald Trump. Donald Trump busca el dinero, el poder, la admiración y el autoengrandecimiento. A la población estadounidense la realidad es que cada vez apoya menos las aventuras militares estadounidenses, sobre todo desde el desastre de Irak, pero ya desde Vietnam. Cuando Vietnam fue la primera guerra que se vio en televisión, el rechazo a las aventuras militares estadounidenses empezó dentro de los Estados Unidos.
no hay un consenso que ustedes pudieran creer o que se los haga creer Fox News o la derecha que tenemos en nuestros respectivos países y que están encantados con esto. No hay un consenso en Estados Unidos que favorezca esta aventura militar. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuidado. La gente en las calles está bailando porque ya se acabó la dictadura chavista. Miren, hay muchos venezolanos que apoyan a Maduro. Hay muchos rusos que apoyan a Putin. Y había muchos iraquíes que apoyaban a Saddam Hussein. Todo dictador que reparte bienes y poder tiene a su alcance un montón de gente que los apoya. Pueden ustedes decir que no es muy sincero el apoyo, yo no lo sé, no soy telépata, pero lo tenemos en el caso de México. Hay muchísima gente apoyando, pese a todo, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Con las actas de la gente de María Corina Machado de las elecciones de primavera de este año, del 2025, perdón, más o menos, más del 30% de los venezolanos votaron por Maduro. Según las cuentas de Maduro, fue el 51%, el 51, algo por ciento que votó por Maduro. Pero aunque fuera solo el 30%, hay que tener en cuenta que enfrentas en Venezuela a 30% de personas que están completamente de acuerdo con el chavismo. Pero además tienes que tener en cuenta que hay muchísimos antimaduristas, antichavistas, que sin embargo no quieren que Estados Unidos los convierta en una colonia económica, como anunció Trump que va a hacer. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿Cómo se interpreta esto? Cualquier aventura militar en un país como Venezuela trae una enorme inestabilidad. Están los maduristas, o chavistas si ustedes quieren, están los antichavistas pero nacionalistas que no quieren la intervención, y luego está el sector que quiere la intervención y que le lamería los pies a Donald Trump descalzo después de caminar por un estercolero, encantados de la vida. Pero no es fácil. Y ello nos lleva al siguiente tema. La posibilidad, es solo una hipótesis, pero que tiene sus datos y que hay que tener en cuenta, de lo que se llama un inside job, un trabajo, una operación interna. Es decir, que alguien le dijo a alguien, que habló con alguien, que habló con otro alguien, y se pusieron de acuerdo para entregar a Maduro, que ya les salía caro, a cambio de la impunidad. Esta hipótesis tiene varios puntos. Primero, Jesús Manuel Pérez Triana, que ha estado en 2 ocasiones en este canal y que ha estado con nosotros analizando cuestiones de guerra, en su caso solo de Ucrania, de lo que ha estado siguiendo de Venezuela, su nota 30 del día 3, que de esto todavía fue ayer: un helicóptero estadounidense lanzando cohetes en Caracas con total impunidad. Sorprende la parálisis de las Fuerzas Armadas venezolanas, ni una triste bala trazadora. Pues sí. Y hoy Marco Rubio dijo algo que cita la BBC. Le pregunta el señor Welker: ¿el gobierno cubano es el siguiente blanco o la siguiente diana de la administración Trump? Dice Marco Rubio: bueno, el gobierno cubano es un enorme problema, sí. Y Welker le vuelve a preguntar: ¿esto significa que sí? Creo que tienen muchos problemas, sí. Es decir, que pueden ir a Cuba. Pero antes de eso, la BBC también nos dice que Marco Rubio había hablado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, parte del núcleo interno del chavismo madurismo, y ella les dijo: haremos lo que ustedes necesiten. Dijo Rubio: creo que fue muy amable, pero realmente no tiene mucha opción. La opción es que sea detenida y llevada como cómplice a los Estados Unidos. Ahora, mantener el chavismo sin Maduro, que es lo que parece que está ocurriendo, por lo menos hasta hoy, que esto lleva 2 días, pero hay una cuestión muy inteligente aquí, cosa que te dice que no es una idea de Trump. Mantener el chavismo sin Maduro permite controlar Venezuela sin desestabilizarla en exceso. Es un poco a lo bestia la solución mexicana, que AMLO o Claudia Sheinbaum digan lo que se les dé la gana mientras hagan lo que se les manda.
esto pone a los chavistas no venezolanos en una posición incomodísima. ¿Van a seguir defendiendo a los herederos del chavismo si se vuelven servidores de los Estados Unidos? Si nos atenemos a la forma en que defienden a Morena en México, la respuesta es sí. Ellos seguirán defendiéndolos mientras puedan. Y mientras puedan mantener sus intereses también, de algunos chavistas no venezolanos, en Venezuela. La derecha ya está cabreada, y aquí tenemos a Cayetana Álvarez de Toledo, una de los personajes más tóxicos de la derecha española, cargando contra Trump porque Trump le niega legitimidad a María Corina Machado. Legitimidad que se supone que tiene porque el voto que fue para su partido, para su coalición, serán votos que eran para ella. Pero Marco Rubio y Donald Trump han dicho que ellos no toman en cuenta para nada a María Corina Machado. Y aquí influye, no creo que sea determinante, pero influye un hecho. El narcisismo de Donald Trump, que cómo le va a dar la dirigencia de un país a la señora que le quitó el premio Nobel, que él decía que le correspondía, que él estaba tan convencido que le correspondía que estuvo dispuesto a aceptar el premio de consolación prácticamente que le dio la FIFA. Bueno, entonces, la derecha y la izquierda, con un chavismo sin Maduro, van a tener que explicar muchas cosas o van a tener que reorganizar muchas cosas en su cabeza. Yo no. Yo creo que el chavismo sin Chávez sigue siendo una dictadura. Y quien lo dijo es alguien que ya ha estado aquí con nosotros, por supuesto. Luis Carlos Díaz, que es uno de los mejores periodistas venezolanos, son los tipos más centrados, que me hizo el favor de conversar con nosotros todavía en 2025, y dijo lo siguiente en un tuit: Venezuela aún está en dictadura, no somos libres. El aparato represor sigue activo, no fue destruido el ejército, ni mucho menos. Sí hay muertos, 40, muy lamentables, pero no es una destrucción de las fuerzas armadas del chavismo, ni mucho menos, ¿no? Aún hay presos políticos y los exiliados no pueden volver. Todo esto debe cambiar porque el chavismo es un foco de riesgo y desestabilización regional. El poder no residía solo en Maduro. Y creo que con esto Luis Carlos Díaz nos dice mucho más de lo que nos están diciendo todos aquellos que quieren llevar agua a su molino. Defender la acción porque va a traer la democracia a Venezuela es una fantasía. La defienden algunos porque la perciben como un triunfo de la izquierda, ¿no? Sí, es que un triunfo contra la izquierda, perdón. Si eso vence a la izquierda, hijos, que se finja de izquierda una dictadura extractiva, delincuencial y asesina, pues es muy poca izquierda, ¿no? De hecho, hay ahora clasificaciones de países que se establecen como países con un régimen de derecha, países con un régimen de izquierda, dictaduras que se fingen de derecha o de izquierda, pero que no lo son porque no las mueve la ideología, sino las mueve precisamente la ambición por el poder, la admiración y el dinero. Pero algunos creen que va a haber democracia en Venezuela, o así lo dicen, porque así creen que han triunfado contra la izquierda. No lo creo yo. Ahora, defender a Maduro por la soberanía del pueblo venezolano es otra fantasía. Lo defienden porque así, si se defiende a Maduro, se defiende a la izquierda y se derrota al antiyanquismo, que es el único disparador que tienen muchos, desafortunadamente. Muchos entendemos la izquierda como el cariño por los más desprotegidos y el interés por mejorar su destino. Pero otros entienden la izquierda como el odio al rico, el odio al burgués, el odio al millonario, el odio de clase, pero sobre todo el odio a Estados Unidos. Yo no odio a Estados Unidos, estoy en desacuerdo con muchísimas cosas que ha hecho Estados Unidos, que yo recuerdo desde que yo era pequeño, cuando yo a los 17 años me enteré que había chicos de mi edad a los que estaban mandando a la guerra, y yo me veía al espejo y decía yo, pero, o sea, con toda honestidad, soy un imbécil integral, que tengo 17 años y no sé nada del mundo. De pronto me pones 6 semanas de entrenamiento y luego me mandas a matar vietnamitas en una jungla horrorosa, y sería terrible, ¿no? Pero no estás defendiendo al mundo siendo anti-yanqui. Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas de Estados Unidos, hay que oponerse a las malas y apoyar las buenas.
como con todo país. Y aquí es donde algunos me van a matar. Pero la posición de España me ha sido la más razonable. José Ramón García Moncho García, que es mi secretario general del Partido Socialista aquí en España, aquí en Gijón, publicaba esto y yo se lo retuiteé de inmediato. No, el fin no justifica los medios. Los estados democráticos de la ONU se comprometieron a cumplir la Carta de los Estados de las Naciones Unidas. Vulnerar el derecho internacional es un camino peligroso que nos afecta a todos. La democracia se defiende, se apoya y se promueve, pero no se impone. Y esto lo hizo muy inmediatamente después que hubo datos. Más adelante, Pedro Sánchez me recordó lo siguiente. España no reconoció las elecciones de 2025, no reconoció el régimen de Maduro y tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil. Hasta ahora es el único que ha hablado de la población civil, del venezolano de a pie. Que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada. Ahora, usted me puede decir, pedir esta legalidad es un exceso, y ya la legalidad está rota. Si no, mire, es que tenemos un problema. Este ataque a Estados Unidos representa una ruptura, o puede representar una ruptura gravísima en las condiciones en las que están las cosas. Es decir, puede legitimar la invasión a Ucrania, fomentar la invasión de Moldavia, Georgia y otros países que Rusia considera su propiedad y que ambiciona abiertamente, desde Rumanía, Albania, por supuesto, Lituania, Letonia y Estonia, que es más difícil porque están en la OTAN. Pero también abre las puertas a fomentar la invasión de Taiwán por parte de China. Yo tuve en mi Twitter ayer un montón de gente diciendo es que es una provincia rebelde y tiene que ser. Tuve bots rusos, chinos y estadounidenses a montones. He bloqueado a 50 idiotas de anoche a hoy. Pero también tenemos el problema de Groenlandia. Estados Unidos puede, o dice que tiene un interés tal en Groenlandia, que llevó a que la esposa de Miller, ayer publicara esto. Muy pronto, y esto es Groenlandia con la bandera de los Estados Unidos. Esto es gravísimo. Gravísimo sobre todo porque si Estados Unidos emprendiera una acción militar contra Groenlandia, no hay que olvidar que Dinamarca es el garante de la seguridad, es el responsable de la seguridad de Groenlandia. Dinamarca es miembro de la OTAN. Y se invoca el artículo 5 del convenio de la OTAN, de la Carta Fundacional de la OTAN. Todos los países de la OTAN tendrían que apoyarlos en la defensa de Groenlandia, con sus ejércitos, con su armamento, con todo, porque la OTAN no tiene un ejército, por más que se los repita a usted, Putin y sus ayudantes por aquí. Bueno, por supuesto está el tema de Canadá. Trump insiste en que Canadá estaba destinado a ser el estado 51 de los Estados Unidos, cuando es más grande que todo Estados Unidos. Ser un estado cuando es más grande que todo el país del que va a ser estado es un poco extraño. Pero si fuera canadiense estaría preocupado. Tenemos que oponernos a la ruptura de la legalidad internacional, que está en estado lamentable, está prácticamente en estado catatónico. Europa ha reaccionado con una tibieza preocupantísima en este momento ante lo que fue el secuestro, que no es un arresto, de Maduro y de su esposa. Europa tiene que dar un golpe. De hecho, yo le contesté, soy nadie, ¿no? Pero le contesté a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estaba muy bien lo que estaban diciendo, pero que era necesario dar un puñetazo en la mesa y decir, no, esta ruptura de la legalidad no es aceptable para la Unión Europea. Unión Europea que está fundamentada precisamente en este orden internacional basado en reglas y en leyes
que es producto de la Segunda Guerra Mundial y que, entre otras cosas, impide o excluye la solución por la fuerza. Excluye el que puedas tomar territorios porque eres más fuerte y más grandote. Territorios o petróleo o tierras raras o titanio, oro, lo que sea. Porque eso nos pondría de vuelta en 1914, cuando la ley del más fuerte era la única ley aceptable y admisible. Y no nos podemos dar el lujo de perder la legalidad, por lo menos sin pelearla. Porque la legalidad, la legalidad de producto de la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos del vamos a hacer reglas y todos las respetamos, que es como se hace en los países. Cuando todos los ciudadanos de un país deciden no respetar las reglas, el país y sus bases institucionales se van a la mierda. Tenemos que defender esa institucionalidad porque si no vamos a las guerras de siempre que se han logrado contener en gran medida, y esto está demostrado con todos los estudios que quieran ustedes. Lean a Steven Pinker, por poner un ejemplo, o a Hans Rosling, como la violencia, aunque no parezca, porque además los medios de comunicación cada vez nos informan más de lo malo y menos de lo bueno, clickbait y demás, los últimos 40 años han sido una reducción constante de la violencia internacional, incluso de la violencia delictiva, salvo excepciones. En Estados Unidos hay menos delitos hoy que hace 10 años. Aunque oyendo a Trump parecería que no, que se han multiplicado por 40. La narrativa, la desinformación, y la promoción del miedo, la promoción del odio, son las bases del avance de un nacionalpopulismo, de una derecha, de un neofascismo, llámelo usted como quiera. Neoconservadurismo, aunque se me hace muy violento para llamarlo solamente neoconservadurismo. Que amenaza a todos. Amenaza a todos. ¿Por qué? Porque la caída de las reglas significa que los trabajadores no tienen que trabajar 8 horas, pueden trabajar 12 otra vez. Los niños no tienen por qué ir a la escuela, pueden trabajar desde pequeñitos. Y las mujeres no tienen por qué votar. Y hay sectores en Estados Unidos que defienden que a la mujer se le niegue el voto. Defienden lo que llaman el voto de la familia. Toda la familia se pone de acuerdo y entonces solo el señor, ¿ves?, con su sombrero y su corbatita, va y vota por nombre de toda la familia, ¿no? Se está diciendo en Estados Unidos. Volver a la mujer a la cocina y a donde corresponde, según ellos. Perseguir, por supuesto, asesinar de ser posible, humillar hasta obligarlos al suicidio a las personas que son sexualmente diferentes, devolver a los negros a la esclavitud, sin un cuerpo de reglas que estemos dispuestos a aceptar todos, aunque no nos gusten, porque no nos gustan todas las leyes. No tenemos asidero para defender a los más débiles de los más poderosos. Por favor, acuérdense mucho de eso. Y mientras tanto, por supuesto, yo he oído hablar gente hoy, es que así se combate al comunismo ruso y iraní. Entonces, ¿de dónde sacas que Rusia e Irán son de izquierda? Ya no digo comunistas, pero ligeramente de izquierda, una cleptocracia brutal y una teocracia sanguinaria y asesina para nada. Pero en estos días se están desarrollando en Irán, además, una serie de levantamientos, podríamos decir, de protestas organizadas, pero de protestas que están causando muertos, que están volviéndose violentas, lo cual desafortunadamente es inevitable con un régimen que está sustentado en la violencia más descarada, que es el régimen iraní, de la teocracia islámica de los ayatolás iraníes. Irán y Venezuela tienen una relación muy estrecha y es por eso por lo que gente como Pablo Iglesias puede saltar de Telesur a Hispan TV y trabajar con los ayatolás iraníes como lo hizo durante muchísimos años, encantado de la vida, ¿no? Mientras los ayatolás ejecutaban gente por ser de izquierda, por ser homosexuales, por ser mujeres, grave delito, ese sobre todo, y cosas así, ¿no? Lo que va a pasar en Irán no lo sabemos aún, pero va a influir en todo esto. Rusia y China tienen intereses petroleros en Venezuela. ¿Cómo los va a gestionar Estados Unidos?
No lo sabemos. ¿Viene una invasión a Groenlandia? No lo sabemos. ¿Va a haber una invasión a Cuba? No lo sabemos. Y cualquiera que les diga que lo sabe, está mintiendo. Lo que hacen muchos es el mismo truco que hemos visto quienes nos dedicamos a esto, a la persecución de lo paranormal. Lo que hacen es el mismo truco que los adivinos. Te adivinan 20 cosas y con que acierten en una ya tienen para escribir su biografía como brillantes analistas geopolíticos durante los siguientes 20 años. Porque predicen muchas cosas distintas, pero no, eso no demuestra que sepan lo que va a pasar, demuestra que son muy listos, son tan buenos como la señora que te lee las líneas de la mano en el Parque del Retiro en Madrid. Dicho eso, voy a hacer un repaso rapidísimo de 10 minutos por los comentarios de ustedes, por si hay algo que me parezca que sea lo suficientemente relevante como para comentarlo, porque hoy no es de comentarios así. Hay personas de izquierda que es razonable. Las personas de izquierda en general somos razonables. Lo que pasa es que no conoces socialdemócratas. Conoces puro marxista, hombre. No soy un verdadero experto, para nada soy un experto, soy alguien que está atento a la realidad, única exclusivamente, y me comprometo a compartir los datos y no mis opiniones. No. Y cuando son mis opiniones, digo que son mis opiniones, ¿no? ¿Usted cree que fue pactado por la no reacción del ejército venezolano? Es una posibilidad muy real y muy razonable. Oye, va a entrar a Estados Unidos, te va a colgar. No, y si nos ponemos de acuerdo con Estados Unidos, ¿qué quieren? A Maduro se lo damos y luego somos amiguitos. Así funciona la política, por desgracia, muchas veces. Bueno, lo de Reislein ya se le respondió. Ojalá que por lo menos Venezuela deje la dictadura militar por una democracia. Ni los sueños. En este momento no está en el tablero esto. ¿Ocurrió la mejor noticia de la peor manera? No es la mejor noticia. La mejor noticia sería que se llevaran a cabo elecciones en Venezuela. No que Estados Unidos se vaya a encargar del país, como dijo Donald Trump. No es una buena noticia. La caída de un tirano no siempre es una buena noticia dependiendo de cómo cae. La caída de Saddam Hussein nos trajo el Daesh, el Estado Islámico, ¿ok? Y todos los horrores que ahora ya parecen del pasado, pero fueron muy recientes, de las barbaridades que estas bestias han cometido, ¿no? Mira, muchos países que estaban bajo la bota soviética y que habían sufrido los horrores del leninismo y del estalinismo, recibieron con los brazos abiertos a los alemanes. Se apuntaron al ejército, a las Waffen-SS, que era el ejército, que no eran las SS, que era el ejército de extranjeros de Estados Unidos, húngaros, checos, eslovacos, ucranianos, georgianos, moldavos. Todos recibieron a los nazis como, ¡ay, ya nos liberaron de esta maldita bota comunista! Ucrania había puesto todos los muertos del Holodomor, fueron hasta 5 millones de muertos de hambre, cortesía de Stalin. ¡Ay, qué bueno que vinieron los nazis a salvarnos! Luego resultó que los nazis eran peores. Sí que hay que tener mucho cuidado con eso de que está muy bien lo que pasó, porque no es forzosamente. ¿Y qué dirían a quienes se preguntan qué otra opción había? La otra opción era apoyar a los demócratas y ahorcar económicamente al régimen de Maduro. Pero no lo quiso hacer Estados Unidos, sino lo quiso hacer Europa, por la influencia de Rusia y de China, y en menor medida de Irán. ¿Sí? Pero sí hay muchas otras opciones para acabar con una dictadura que no sea la intervención extranjera de un señor tremendamente peligroso, lo más peligroso que ha habido en el mundo desde el 30 de abril de 1945, cuando se suicidó Adolf Hitler. El sujeto más peligroso que ha habido en el mundo venga a encargarse de tu país. No me jodas. Saludos venezolanos desde el Perú. Hola. Espero este video, se ocurrió el bombardeo. Bueno, gracias. A ver, estoy leyendo, porque no sé qué me dicen. Qué bueno es tenerlo
durante estos tiempos complicados. Gracias. Como digo, yo cuento los datos como los conozco porque estoy atento a la realidad que me rodea. Las 8 p.m. ¿de dónde es? Joel Cuevas, yo estoy en España. ¿Crees que el régimen se mantendrá con el liderazgo de Delcy Rodríguez o Estados Unidos va a intervenir militarmente? A todo el mundo le conviene que sea Delcy Rodríguez, empezando por Delcy Rodríguez. Entonces yo creo que es la salida por la que van a optar. El problema es que Diosdado Cabello, que sigue estando al frente de las Fuerzas Armadas, está señalado precisamente en la hoja de acusación que teníamos aquí del Distrito Sur de los Estados Unidos, del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de los Estados Unidos en Nueva York, y es uno de los acusados por el asunto. Entonces no es tan directo. Si no se ponen las pilas el gobierno de México, vamos a valer. ¿Las pilas de qué? ¿Tú crees que por las declaraciones de Claudia los va a invadir Donald Trump? Está haciendo lo que le mandan, como lo hizo López Obrador. Me pones 28,000 en la frontera para que no entren los inmigrantes. Sí, cómo no, señor. Hacemos la Guardia Nacional, la ponemos en la frontera y que le pegue a los guatemaltecos. Y ahí están. Por favor, dejemos de ser ingenuos. Bueno, no sé qué me dicen. Luego del canal David Jiménez y dice que lo próximo es Groenlandia. Ya sabe, David Jiménez lo sabe. Y si no es, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarle toda la credibilidad del mundo? ¿Lo vas a denunciar en las redes? No, ¿verdad? La gente dice lo que se le da la gana con una irresponsabilidad y nosotros todos, los que estamos en las redes, deberíamos llamarlos a cuentas. No lo hacemos. Y una cosa, y esto es importante. ¿Cuál es la intencionalidad de quien toma una u otra posición? Y hay que ver la intencionalidad. El otro día me decía alguien, oye, pero es que las críticas que le hace al gobierno mexicano, un tipo que antes trabajaba en Realpolitik y ahora tiene su negocio aparte, es un tipo que siempre está muy acelerado. Que las críticas que le hace al gobierno mexicano son las mismas que las tuyas, y sí, probablemente sí, se basan en los mismos datos. Pero ¿cuál es la diferencia? Él lo hace para promover a una derecha brutal, yo lo hago para promover la democracia y una izquierda razonable en México. Mis motivos de la crítica no son permitir que ¿cómo se llama el tipo el trumpista hiperreligioso ¿cómo se llama? Que quiere el poder o el PAN se pongan al frente del país. No es mi objetivo es otro. Mi objetivo es promover una verdadera democracia en México que no la hemos vivido en casi ningún momento de la historia. Y él tiene otro objetivo. Entonces, por eso no somos iguales. Aunque podamos en un momento dado coincidir en ciertas apreciaciones, lo que él busca es algo completamente opuesto a lo que busco yo. Él busca favorecer a las élites, yo busco que los que están hasta abajo dejen de estarlo. ¿Ok? Eso es importante. Comenzando juzgando las opiniones de otros, por supuesto que sí. ¿Cuál es tu problema? Estás juzgando la mía, fíjate. Fundamentalismo democrático, absolutamente. Lo que diferencia a los socialistas revolucionarios de los socialdemócratas es, entre otras cosas, que ellos ante todo son revolucionarios y nosotros somos ante todo demócratas. Creemos en la democracia. Porque ha dado los mejores resultados de todos los regímenes de la historia de la humanidad. Nada más por eso. Este es otro. De veras, tú escondido en tu miserable anonimato, verum dubium, verdad y duda, dice, mientras no somos de la cúpula poderosa no sabemos realmente qué está pasando. No es cierto. Tenemos muchísima información, sí sabemos lo que está pasando. Tú eres de los cínicos que quieren desmovilizar a la gente para que acepte lo que pase, que hagan las cúpulas. Se necesita apoyo militar hacia Corina, que por ahora no lo tiene, para que salgan los chavistas. ¿Cómo lograrlo hasta otras elecciones? No lo sé. Yo no creo que vaya a obtener apoyo militar, sobre todo si a los militares se les está prometiendo la impunidad. No sé quién es Michelo. Colin Powell era el general que efectivamente hundió su carrera
defendiendo unas armas de destrucción masiva ante la ONU, que todos en la ONU sabían que no existían. Tengo una influencia enorme en tu opinión, que no sea demasiada. Duda también de mí, pero muchas gracias. Saludos. ¿Cómo se protege un país de Estados Unidos junto con otros países? ¿Por qué crees que quieren destruir la Unión Europea? Porque la Unión Europea es una potencia. Pero si vuelves a disgregar la Unión Europea en paisitos, ya no son potencias. Ni Alemania, ni el Reino Unido, ni el Reino Unido al salir de la Unión Europea, el desastre que ha sufrido. Eso quieren para todos nosotros. Bueno, sí, hombre. Como cubano diría que si pasara eso en mi país, creo que sería el mal menor de muchos posibles. No, puede estar mucho peor la situación. Tú acuérdate simplemente que Cuba, la pena de muerte es infrecuente. ¿Sí? La pena de muerte es infrecuente. Se da. Y yo, el día que dije que yo pensaba que el último fusilamiento había sido el de Ochoa, vino gente a decirme, no. Ha habido estos 3 o 4 casos adicionales en los últimos 40 años. Piensa nada más en eso. La tortura a los presos políticos, tortura de la brutal, el asesinato impune, la pena de muerte y otros horrores pueden volver a Cuba. No creas que lo peor es el castrismo, y mira que lo conozco de cerca, y mira que me parece aterrador y horripilante vivir en Cuba. Solo me queda un solo amigo en Cuba, que es alguien que es absolutamente intocable, por supuesto, Leonardo Padura. Pero no creas que es lo peor, puede empeorar. ¿Qué más me dicen? ¿Desearía que fuéramos nosotros los cubanos quienes terminemos la dictadura? Pues deberían ser. Deberían ser con el apoyo de una socialdemocracia que cada vez más ha condenado la dictadura en Cuba. Pensé que Cuba iba mejorando. No, Cuba va empeorando. Cuba va empeorando, desgraciadamente. Hay precedentes para que Estados Unidos haga algo así en territorio mexicano. De verdad es que no pueden ser tan ignorantes. ¿Por qué lo va a hacer Estados Unidos? Si tiene un gobierno leal y dócil, que habla mucho, los dejas hablar, no le importa, mientras obedezca. Y hasta ahora han obedecido. Hasta ahora solo han obedecido. Bueno, creo que hay muy poco que comentar. Están teniendo además diálogos internos, que me parece que está muy bien. Obviamente hay venezolanos que están participando y que están contando su historia. Cree que querrá hacer lo mismo en otros países de Latinoamérica. Es que no es que quiera hacer. A ver. El multilateralismo y el derecho internacional ha sido demasiado servil a dictadores, autócratas y abusadores. Entonces hay que mandarlo a la mierda. Otra vez, Lobo Solar, un anónimo. Otro anónimo diciendo hay que mandar esto. Como se rompen las leyes, hay que mandar a la mierda las leyes. Ya no tenemos que imponerle penas a los asesinos porque muchos asesinos, primero que nada hay asesinatos y luego muchos asesinos quedan impunes. Entonces, acabemos con el Código Penal, ¿Qué lógica tiene eso? No lo sé. No entiendo cómo piensan así. No hay mucho más que decir, Están ustedes conversando, creo que está muy bien que conversen, pero sobre todo que lo tiene muy tomado Lucy Ferreira Monroy, tiene muy tomado él. Gracias a Sergio Álvarez 397 por el super chat. Pero sí. El Gachuzo dice como que Putin negoció a Venezuela por Ucrania. Eso lo propuso en 2019 Putin.
Ya se lo propuso a Donald Trump directamente y vi un documento al respecto. ¿Por qué? Porque respetarías áreas de influencia. Estados Unidos tiene su área de influencia en América, donde hace lo que se le dé la gana, mientras en la Europa Oriental pueda Putin hacer lo que se le dé la gana. La única esperanza sigue siendo Europa, con lo mal que se está portando, con lo necesitada que está de un golpe de timón. Sigue siendo la última esperanza. Sigue siendo la última esperanza. Y espero que nos demos cuenta. Y el problema otro, que no se olviden, por favor, cada vez más la derecha, promovida por Donald Trump y promovida por el cinismo de los de esto ya valió, tiene presencia en el Europarlamento. Y entonces no se pueden tomar una serie de decisiones en el Europarlamento por la fuerza que tiene la ultraderecha. Esto lo comentaba alguien que ha estado 2 veces en este canal y que quiero que esté pronto otra vez, Jonás Fernández, eurodiputado del Partido Socialista y amigo mío. Trump ha puesto un alto al envío de cocaína y al envío de delincuentes del tren de Aragua al territorio de Estados Unidos. ¿Te lo crees todo eso? ¿De verdad? Ah, bueno, entonces ya no hay cocaína en Estados Unidos. Te voy a recordar una cosa. Después de... ¿Quién emprendió la guerra contra las drogas? Creo que fue Nixon, ¿no? Nixon es en los años 60. O sea, 60 años. Ponle 50. En 50 años, ningún adicto a las drogas en Estados Unidos ha tenido problemas para comprar su dosis de la droga que quiera. De la droga de la que esté adicto, de la que se le antoje probar. Nunca, en ningún momento de la guerra contra las drogas, ningún adicto de Estados Unidos ha dicho, ay, no tengo quien me venda cocaína, heroína, opio, fentanilo, marihuana, STP, anfetaminas, viles y corrientes. Nada de lo que se te ocurra, todo el gran abanico de drogas que hay, ilegales todas. Si tú te sales a la calle en Estados Unidos, cualquier lugar de Estados Unidos, hoy tienes quien te la venda. Así que no alucines. ¿Por qué invadió Trump? En resumen, para un clip. Invadió por clip. Le pareció políticamente conveniente, punto. Le pareció políticamente conveniente para su proyecto, para las empresas estadounidenses, para las elecciones de medio mandato que vienen ahora, para su posición ante China, para todos sus intereses, lo vio como una buena opción. Convencido, por supuesto, y movido, por supuesto, por sus principales asesores, Rubio y Miller. Pues así de sencillo. ¿Has visto el comunicado que ha publicado Pedro Sánchez? No sé, leí el tuit que mandó Pedro Sánchez, no he visto nada más. Ahogar económicamente un país es complicado, a Cuba lo han intentado hacer. No es cierto, no es verdad. En este canal hemos puesto montones de veces los datos del comercio en Cuba. Cuba comercia con todo el mundo. Las sanciones son solo de Estados Unidos hace muchísimos años. España es uno de los países que más comercia con Cuba, igual que Holanda. ¿De qué hablas? Te estás comiendo la propaganda que te han mandado. Ahogar económicamente a alguien es como se ahogó en un momento dado a Irak o Irán, cuyos problemas económicos que se están estallando en las calles ahora son producto del fin del apoyo que recibía Irán a cambio de no seguir con su programa nuclear, cosa que, por cierto, rompió Donald Trump. ¿Cómo se ahorca? Rusia tiene graves problemas económicos por las sanciones, pero no han sido suficientes, pero podrían ser mucho peores. Se hace así. Con Cuba nunca pasó así. Y la Unión Soviética mantuvo a Cuba hasta el 92, hasta el 91. Por favor. Bueno. La Unión Europea es la mayor esperanza del mundo con todos sus defectos, dice Carlos Martín López Fricker, 59-98, y yo lo sigo diciendo porque no veo otra. No veo otro lugar donde haya gente decente, con una visión de futuro, con un compromiso democrático que pueda hacerle frente a la ola de autoritarismo, nacionalismo, racismo, odio que está barriendo el mundo en este momento y que puede durar mucho o durar muy poco. No lo sabemos. Y quien te diga que lo sabe, está mintiendo.
Dicho lo cual, 1.226 personas, es una locura. Es una locura en un lugar, en un streaming generalmente mucho más limitado. Señores, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que haya servido de algo lo que comentamos aquí. Nos vemos el miércoles. Tengo una excelente entrevista con una experta en la solidaridad humana prehistórica, que algunos que son libertarianotes dicen que no existió, que el individualismo es lo único y que el egoísmo es lo guay. Y no, desde varias especies antes de la nuestra ya existía eso que nos permite y nos ha permitido ser la especie privilegiada en este planeta, gracias a que funcionamos en sociedad y nos apoyamos unos a otros, por más que les duela. Eso lo vemos el miércoles. Lo vamos el jueves estamos aquí, como todas las semanas, de 7 a 10 de la noche, con un nuevo nombre que todavía no decido cuál va a ser, pero probablemente se llame No hay más. Nuevo nombre para la revista semanal. Y entre tanto, pues como siempre, les doy las gracias y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.